Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Comenzamos acá nuestro periodo de clases, que van a ser más que clases encuentros, con una metodología de participación en la materia que se llama Derecho Público en la Ciudad de Buenos Aires. La he dividido en 4 unidades. La unidad, de luego pueden retirar de acá el programa. La unidad 1 es Construcción y Gestión de la Autonomía. Tiene como subpuntos Introducción, Políticas Especiales enumeradas en la Carta de la Ciudad, Autonomía y Gestión. La unidad 2 es Poder Ejecutivo, Atribuciones, artículos 102 y 103 de la Constitución de la Ciudad. Punto 2, Deberes y Facultades, artículos 104 y 105 de la Constitución de la Ciudad. La unidad 3 es Convivencia, habla de Poder de Policía, Derecho Penal, Derecho Administrativo Sancionador, Contravenciones y Faltas, Procedimiento Contravencional y de Faltas, Espacio Público y Derecho de Tránsito. Y la última unidad, que son Principios Generales del Derecho Administrativo, que habla de principios generales, teoría de los actos propios, agotamiento de la vía administrativa, recursos, el caso Marbury versus Madison. La idea fundamental es que sepamos y nos ubiquemos dentro de la Constitución de la ciudad y dentro de la gestión. El origen y la idea fundacional de estas reuniones, estas 10 reuniones de 2 horas cada una de ellas, se encuentra referida a una cuestión puntual: tratar de hacer una mejor gestión. Tenemos una serie de resortes, una serie de palancas que nacen de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que ahora vamos a tratar, y la idea que yo quiero llevar a cabo es ver de qué forma nosotros estas cuestiones referidas a los derechos humanos los llevemos a la gestión cotidiana. Porque sin duda una gestión cotidiana que responda a los principios más avanzados en derecho es ni más ni menos que una profundización democrática de la función. La idea matriz es que veamos los derechos humanos como indicadores y estándares mínimos. Los derechos humanos han llegado para quedarse y por lo tanto nosotros tenemos que saber qué hacer. La mayoría estuve viendo el perfil de los que se han anotado en la carrera y aquellos que han tomado de economía esta materia como optativa, es reconocer un estándar mínimo. El estándar mínimo es cumplimiento de la ley y cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Derecho a extensión. En todo momento hay tensión. La idea puntual es ver cómo se resuelve, qué calidad de valores tenemos y cuál es el menor costo para la gente. Entendí que sería importante, ya que el perfil, reitero, y perdónenme los que no son, he visto que hay una directora de escuela y licenciados en administración, etc. La idea es partir de la ley, porque la ley nos compete a todos. Entonces, a partir de eso, entender cuáles son las normas aplicables, que van desde los tratados internacionales a una simple ordenanza, a la resolución de un expediente concreto. Entonces, creí hacer con esta charla que he dado en otra universidad que se encuentra referida puntualmente a cómo juega la Constitución Nacional, los derechos humanos y la ley penal, hacer lo mismo con esta base del bloque de constitucionalidad que va a alcanzar a todos las normas, incluso aquellas de procedimiento administrativo. La idea es
que yo les exhiba los power uno por uno y que ustedes interrumpan. No se trata de una clase magistral, esta es ni más ni menos que la idea de reunirnos para ver si llegamos a comprender y aprender. O sea, yo soy profesor universitario recibido y sigo la teoría de educador educando con educando educador. Estamos juntos en el aula y estamos juntos para transmitir valores y conocimientos. Bienvenido a todas las interpretaciones, todos los razonamientos. Por eso he de entregar copia del programa para que cada uno, por su experiencia, por sus dudas, por su intención de participar, nos pueda transmitir cuestiones. La unidad 1 y la charla del día de la fecha va a estar referida a esta temática. En la próxima reunión vamos a comenzar a hablar con políticas especiales, fundamentalmente con ambiente y seguridad, que creo que por su trascendencia y alcance, y porque entre nosotros es de lo que más sé, les puedo transmitir, pero eso no quita que abarquemos otros temas. Luego hablaríamos de lo que sería la autonomía y gestión, y con eso terminaríamos la primera unidad para ya abocarnos a la segunda. He ido conectándome con distintos funcionarios de la ciudad y profesores universitarios a ver si podemos contar con la presencia de ellos. Hasta ahora conseguí solamente la confirmación del director de sumarios de la Procuración de la Ciudad. Me parece fundamental en función de la responsabilidad, que es otro de los temas que yo quiero que tengamos claro. La función es responsabilidad. Ya no basta saber un poquito de derecho administrativo. El rol funcional importa la idea de responsabilidad. No es la agencia la que responde, somos los agentes los que respondemos. Y en base a ello me pareció importante la presencia. Reitero, queda abierta la invitación para cualquiera de ustedes que quiera exponer o comentarnos la experiencia de cualquier tema, o que piense que existe alguien que tenga alguna capacidad o algún conocimiento específico con un tema determinado para que nos acompañe. Aclarado esto, bueno, vamos a comenzar con el PowerPoint que les traje. ¿Vamos a hacer algún esquema especial de bibliografía o algo así? Sí, lo estamos haciendo porque ustedes sabrán que es una... Sí, algunas cosas tenemos y después le vamos a sumar, calcúlele en la tercera, cuarta clase, le vamos a sumar toda la bibliografía, porque estamos viendo, nos han llegado muchos aportes de muchas personas que quieren participar en la bibliografía y estamos compatibilizando la bibliografía con la temática. Sí, por eso. Mucho material, inclusive hay fallos, ¿no? Novedosos, que sería interesante aportarlo. Por supuesto, nosotros en el caso de ambiente concretamente hemos sacado un libro con la doctora Pierini y analizamos en profundidad el caso Mendoza. Entonces esa sería biografía local. Porque lo escribí yo, lo recomiendo porque lo escribí yo. Pero estamos... Hay libertad absoluta de cátedra. No sé si alguno tiene alguna duda sobre cómo es la carrera, que nos pueda ayudar. Esto lo llamamos las parroquiales. Los primeros instantes de cada reunión nos encontramos, comentamos las dudas, las necesidades. Estoy a disposición de ustedes. Y si no, comenzamos. Porque en paralelo podemos ir haciendo la tesis, ¿no? Es algo menor que la tesis. Lo que pedimos es, sí, obviamente, es un poco más que una monografía, que tratamos de que sea en lo posible originaria y que cada uno de los docentes de cada materia sea una especie
de tutor ad hoc de cada una de las dudas de ustedes. Si ustedes eligieran alguna ponencia sobre esta materia, yo estoy a su disposición para todas las consultas que quieran hacer. Y les reitero, calculamos que por el volumen y la amplitud temática que tenemos, suministrar una biografía que, reitero, siempre es tentativa. Acá no se impone ninguna idea, se tramitan ideas, se discuten, se resuelven y cada uno llega a sus propias conclusiones. Bueno, acá partimos de la idea de la supremacía constitucional. Entendemos, no es un power tradicional porque no estoy vendiendo un producto, estoy tratando de bajarle conceptos. Por eso nos vamos a detener uno por uno, vamos a tratar de analizarlo. Generalmente los power tienen o un grafiquito o un dibujo pequeño. Acá van a encontrar conceptos. Pueden seguirlos, o les reitero, pueden no compartirlos. Necesita que exista y funcione un sistema de control. Este control sirve de garantía para declarar las normas y los actos que se consideran inconstitucionales. Eso es a lo que yo me refería como estándar mínimo. Nosotros tenemos que saber que toda decisión va a crear algún tipo de significación en el mundo jurídico y en el mundo de las personas. Sea si somos legisladores en una norma, si somos judiciales en una norma específica para el caso concreto, o si somos parte de la función administrativa, una disposición, una ordenanza, etc. Eso tiene incidencia en el mundo jurídico y tiene incidencia en las personas, en los patrimonios, etc. Entonces, tenemos que partir de la idea de que nosotros somos los primeros evaluadores de lo que hacemos. Y nosotros somos los primeros que en la gestión tenemos que conocer que hay un límite, que no se puede hacer lo que se quiere, sino que se tiene que trabajar dentro de determinados parámetros. Es lo que en reiteradas oportunidades ustedes me van a escuchar decir estándares constitucionales. Sí, lo escucho. Profesor, acá dice las normas y los actos que se consideran inconstitucionales, eso se debe referir al poder legislativo, posiblemente. No, las normas, cuando usted resuelve un caso, una protesta o un conflicto interpersonal, también cuando dictamina, crea una norma para el caso concreto. O sea, todos nosotros cuando recibimos una queja acá en la Defensoría, formulamos un dictamen, estamos dando una posición concreta que para nosotros debería ser la regla aplicable. O sea que todas las agencias, tanto la legislativa, la ejecutiva, como la judicial, dictan normas de cumplimiento obligatorio para dos o para todos. El legislativo lo hace erga omnes, en general, y el ejecutivo lo hace para casos concretos o medianamente concretos, y el judicial lo hace para la persona determinada. O sea, usted tiene un conflicto con la señora, la sentencia es la... bueno, pero también señora, supongo. También señora. No, señorita. Bueno, con la doctora. Usted tiene conflicto con la doctora y alguien resuelve ese conflicto, dicta una norma obligatoria para ambos. Bloque de constitucionalidad. Cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, ¿qué debemos entender? Debemos fijarnos suficientemente en lo que prescribe el artículo 31, que dice que esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a esa, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Y a su vez, por eso hay un más,
El artículo 75 dice: corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquías superiores a las leyes, y el artículo enumera los instrumentos, pero establece que esos tratados y esos instrumentos rigen en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios los derechos y garantías por ellos reconocidos. Entonces, este plexo normativo se rige por el principio de integración, compatibilización y complementación. ¿Sí? Los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no forman parte del texto constitucional, pero ya vimos que se incorporan a él y tienen el mismo rango. Y encabezan el vértice del ordenamiento jurídico argentino, la famosa pirámide de Kelsen. Esto significa que en paridad con la Constitución forman parte del bloque de constitucionalidad federal, que el resto de la normativa, las decisiones administrativas y los fallos judiciales deben integrarse, compatibilizarse y completarse con los contenidos del bloque. Integrarse quiere decir ajustarse, modificarse si fuera necesario. Tenemos el ejemplo más palpable de esto, lo que ha ocurrido con la Unión Europea, que se ha dictado una constitución única y que obliga a todos los países que integran la comunidad a fijar normas que se adecúen a la misma. Compatibilización implica que toda resolución administrativa o judicial no puede ir en contra. Y complementación importa que no tenemos excusas para no resolver. Si no está en el texto legal, tenemos que ir a los principios generales de la normativa internacional. ¿Avanzamos? Sí, cuando en la anterior diapositiva decía que no pudiera ir en contra de la primera parte de esta Constitución, ¿quiere decir que sí pudiera ir en contra de la segunda parte? No, quiere decir que con la segunda parte debe integrarse, compatibilizarse y complementarse. Entonces, este sistema normativo nacional nos lleva a dos bloques importantes de leyes que dicta el Congreso de la Nación. Una que son de carácter federales y las otras que son de derecho común. Están ubicadas en formas jerárquicas por el valor que tienen, salvo la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales del artículo 75, que deberían ocupar un lugar equivalente. Luego de estas dos vienen las leyes organizacionales. Luego vamos a desarrollar qué son las leyes organizacionales, pero en suma son aquellas que hacen a todo el programa que fija la Constitución Nacional en cuanto a las funciones. Por ejemplo, la Ley Organizacional del Poder Judicial, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, etc. Luego lo vamos a recaer ahí. Entonces vemos que estas leyes organizacionales deben responder a las dos anteriores. Abajo de ellas están los instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre delegación de competencia y jurisdicción supranacional con Estados americanos, el artículo 75, inciso 24. Luego vienen las leyes federales, luego los decretos del PEN, Poder Ejecutivo Nacional, y luego las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. Esa es la jerarquía. Por lo tanto, ninguna decisión del Poder Ejecutivo Nacional podría ir en contra de instrumentos internacionales, porque tiene esa jerarquía.
Y luego hay normas federales que dicta el Congreso Federal, pero que son de derecho común. Por ejemplo, los códigos, que si bien son los de fondo, tiene por el artículo 75, inciso 11, el monopolio del poder Ejecutivo Nacional, no importan derechos federales, sino son de derecho común. Puntualmente ustedes verán que en cada provincia los juzgados comunes resuelven cuestiones entabladas en los códigos. Y luego tenemos las leyes nacionales comunes. ¿Por qué es importante saber esta jerarquización? Porque en la función tenemos que responder a esa jerarquía normativa. Reitero, ninguna decisión puede ir por encima de una ley. Luego veremos que, aunque parezca fácil, esta norma tiene algunas excepciones, pero es importante que la manejemos en todos los casos. Entonces, reiterando lo que habíamos puesto en los gráficos: Constitución Nacional e instrumentos internacionales por el artículo 31, 75, inciso 22, los tratados internacionales de derechos humanos sin jerarquía constitucional, luego las leyes federales, luego las constituciones provinciales en la ciudad, luego las leyes del Congreso Federal del Derecho Común, luego los decretos, reglamentos y actos administrativos de contenido general, luego las leyes provinciales, los actos administrativos de alcance particular, luego las disposiciones reglamentarias de carácter especial, las sentencias, las ordenanzas y las disposiciones de los gobiernos municipales. ¿Y por qué nos interesa saber a nosotros en esta materia? Porque son las normas que rigen la gestión. Si nosotros no conocemos y no podemos desentrañar cuál es la norma aplicable, corremos el riesgo de ser injusto. Entonces, en cualquier estado de un expediente administrativo, en cualquier estado de alguna causa, tenemos que seguir por llamarlo de alguna manera, ranking de primacía. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Yo hablé hace unas semanas con un inspector de la ciudad de Buenos Aires que decía que la Constitución está permitida en la ciudad a través de perimundines A1, clase 2, clase 3. Y yo sé que hay una ley nacional que está por encima de esto, que la prohíbe por cuenta de terceros. No es así, se lo voy a explicar dentro de un ratito. Ahora lo vemos. Esta es la jerarquía normativa general. Luego no lo dejo sin respuesta. Luego tratamos el tema y lo vamos a ver. ¿Avanzamos? No, bueno. Este material no lo van a enviar por correo. Hay que ver si... No sé cuáles serán las disposiciones de la práctica, pero sí no habría ningún problema, porque es mío. Así que... Sí, porque no se puede copiar todo esto. No se trata de copiar, se trata de verlo y charlarlo y después... Sí, me comprometo que hablar para que sea accesible a todos. ¿Sí? Pero quiero que presten más atención en la lectura por las dudas que puedan surgir. ¿Sí? ¿Avanzamos? Jerarquía del bloque local. A diferencia del bloque federal que estamos viendo, nosotros cuando estamos en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier provincia, podemos exportar esta clase y este curso también a cualquier provincia porque está preparado así. Tenemos la Constitución provincial, las leyes provinciales, los decretos del gobernador o del jefe de gobierno según el caso, la carta municipal, las ordenanzas y los decretos del intendente. Una pregunta, ¿por qué no alcanza con una constitución nacional y se necesita una constitución provincial? Porque la fundación...
La fundación nacional se hizo en base... Perdón, y cada provincia adhirió en su momento a lo que era la Constitución Nacional en el 60. La idea puntual es que había un conjunto de estados provinciales autónomos y se quiso lograr una unión nacional. ¿Qué ocurre? Cada país, cada estado tenía intereses propios e intereses que podía ceder y conciliar. Entonces, en función de ser un país federal y reservando para sí derechos propios, se crearon cuestiones comunes, por ejemplo, las relaciones internacionales, por ejemplo, un gobierno federal que representa a todos, sin menoscabar, porque si no, no se lograba esa adhesión. En las autonomías que había, que eran 14 en ese momento, no se podía lograr consensos. De hecho, Buenos Aires, recién en 1960, adhirió a todo esto. Entonces, la idea, para que usted entienda, esto es algo parecido a lo que está pasando en España en estos momentos, que Barcelona quiere ser autónoma, Galicia quiere ser autónoma. Bueno, esto pasaba acá. Eran autónomos que coinciden, por eso es federal, porque están representados todos los estados federales y cada uno fija derechos que cree que son absolutamente indelegables y otros que ha delegado. Entonces vamos a ver ahora más adelante que cada uno conserva derechos y atribuciones propias. Y el resto la delegó. Delegó, por ejemplo, el Ministerio del Interior para la paz general, reitero, relaciones exteriores, etc. Pero cada uno conservó determinadas atribuciones. Si no, era imposible lograr la unión nacional. La aduana se lo quitaron cuando se suspendió el tema de las aduanas interiores, etc. Y de tal forma que hay recursos federales, como bien dijo acá nuestro compañero, la aduana, y otros que son locales. Si ustedes viven en provincia, van a ver que van a pagar patente, ingresos brutos, etcétera, que son de recaudación local, mientras ganancias, etcétera, son de recaudación federal. Entonces, esto nos pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires y pasa en todas las provincias. Tenemos que llevar adelante también este recorrido de jerarquía legal. La Ciudad de Buenos Aires quedó constituida en un estado autónomo. En realidad es una cosa rara porque no es una provincia. Tiene su propia constitución, pero es como la ciudad, por eso es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quedó fuera, digamos, de lo que era estados provinciales. Por eso también tiene su especial constitución y, digamos, organización. La cuestión de la autonomía de la ciudad la voy a delegar al profesor Ferreira, que va a hablar específicamente del tema. ¿Sí? Pero tiene su constitución. Sí, tiene, algunos llaman estatuto, otra constitución, tiene su régimen propio, pero a diferencia, contestándole nuevamente acá al amigo que preguntó antes, a diferencia de los estados fundadores, que fueron ellos los que federalizaron y se presentaron, la Ciudad de Buenos Aires es una creación de la Convención Constituyente de 1994. El estatus de la ciudad, que reitero lo van a ver en otra materia dentro de esta diplomatura, es una decisión propia de los legisladores constituyentes del año 94. ¿Avanzamos? Bueno, antes se había dicho que había leyes del Congreso Federal. Algunas son organizacionales del Estado Nacional y los poderes federales, como habíamos hablado. Otras son de los órganos de la Constitución, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, la Auditoría General
etc. Las especiales de alcance general son aquellas que aprueban tratados, la ley de presupuesto, las electorales, las del régimen monetario. Las interjurisdiccionales de derecho común, que son los códigos y la gran mayoría de las normas. Las interjurisdiccionales de presupuestos mínimos obligan a los estados locales a dictar su propia legislación con ajuste a los estándares mínimos presupuestados por ella. Por ejemplo, la Ley General de Ambiente. Esa nos fija un estándar mínimo. Y cada estado provincial va a disponer lo que crea siempre por encima de estos presupuestos mínimos. Esto fue una innovación también del constitucionalismo de 1994, ya que estaba muy en boga la discusión entre leyes federales y leyes nacionales y leyes locales. Entonces, a los fines de ajustar la terminología y los alcances, se determinó que estas leyes de presupuestos mínimos fijan estándares básicos. A partir de ahí, toda legislación local puede legislar en más, puede ser más garantizadora, nunca menos. Otras son las leyes marcos. Se dictan sin perjuicio de la autonomía provincial o municipal en la materia, con el fin de lograr una legislación lo más homogénea posible, que invitan a adherir, pero no pueden imponerse. Este es el caso típico de la Ley Nacional de Tránsito. El Congreso de la Nación interpretó que deberían haber normas de tránsito de la Ley 24.449 e invitaba a las provincias a adherirla. ¿Por qué invitaba? Porque es parte de lo que cada uno de los estados provinciales reservó para sí. Reiterando la situación jurídica de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires no reservó para sí nada, porque no fue un estado fundador, sino que todo lo que tiene fue dado. En cambio, los estados provinciales sí reservaron atribuciones, llamándose legislación no delegada o derechos no delegados. También existen normas relativas a las personas, como la ciudadanía, residencia, extranjero, etc. O relativas a los lugares, establecimientos de utilidad pública, como la Casa Rosada, el Congreso, el Palacio Judicial, etc. ¿Avanzamos? Tal vez muchos sepan todo esto, pero me parece esencial, antes de continuar con los temas o entrar en los temas, dejar bien claro este nivel de preeminencia. Y como excepciones al principio legal, como habíamos hablado hace un rato, el artículo 121 de la Constitución se refiere a que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. El artículo 5 y el 123 dice que cada provincia dicta su propia constitución que consagra la autonomía provincial y municipal. Y el 129 sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, la máxima es que en materia de legislación propia, la norma local tiene aplicación territorial obligatoria y preferencial. Entonces, contestándole a usted, señor, que me preguntara hace un rato, de por qué determinadas cuestiones que por una norma de carácter general del Congreso de la Nación parecería que prohíbe determinada conducta, si excede la competencia no delegada, el gobierno local puede no aplicarla. ¿Sí? Supongamos que la Ley Nacional de Tránsito preveía
que todo estacionamiento debería hacerse a 45 grados. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no están obligados a aceptar esa disposición por cuanto la legislación y control de tránsito es materia propia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en cuestiones de ambiente, como habíamos visto antes, hay estándares mínimos. Nosotros podemos resolver en materia superior de derechos, pero nunca inferior. Y esto es absolutamente legítimo y no afecta a ningún derecho ni es una mácula para la legislación del Congreso, sino por el contrario. Parecería ilusorio que en la calle Entre Ríos y Rivadavia se resuelva cuál es la reglamentación en Mar de Ajó en la época estival, o si se puede estacionar a la izquierda o a la derecha en Berisso, por dar algunos nombres. Entonces, esas cuestiones son de naturaleza propia. Y el 123 consagra otro principio, como lo habían visto, de la autonomía municipal. Esto es, que el municipio puede resolver per se, no obstante existir alguna norma de carácter provincial. ¿Por qué? Porque hay intereses legítimos propios de la convivencia, que lo vamos a volver a ver en la unidad 3, que hacen necesaria la legislación en concreto. ¿Avanzamos? ¿Alguna duda al respecto? Digo, esto es bastante novedoso en cuanto a la Constitución del 94. Sobre esos casos, decide quién. El gobierno local, porque es competencia propia. Por ejemplo, reitero, aunque existe una normativa de provisión nacional, si no es adherida por el gobierno local o no tiene una normativa expresa por un principio constitucional del artículo 18 de la Constitución, que habla de la taxatividad, esto es que solamente pueden ser infracciones o perseguirse conductas específicamente sancionadas en el orden local. Competencia propia en la materia y falta legislación sancionatoria. Priva eso por sobre una disposición general. ¿Seguimos así? Bueno, el artículo 71 enumera los instrumentos internacionales con rango constitucional. Rigen en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que haya una normativa internacional, hay que ver la forma en que el Estado Nacional adhirió a la misma. Esto es, que a una norma de derecho internacional puede adherirse en todo o en parte. Y solamente va a ser derecho exigible en la parte en que fue aceptada su vigencia. Solo podrán ser denunciados, esto es, solo podrá el Estado argentino desobligarse de las condiciones fijadas en un instrumento internacional por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Se puede salir de cualquier norma internacional. Así como en su momento se adhirió a la misma, en el futuro se puede, en el derecho internacional público se llama denunciar. O sea, se denuncia el tratado quiere decir que no se adhiere más. Los que quieran incorporarse en el futuro, o sea, tratados ya celebrados o nuevos, que quieran tener el rango prescripto en el artículo 75, inciso 22, requieren ser primero aprobados por el Congreso
y el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Esto fue en doctrina fijado con algunas polémicas, por cuanto no se sabía si cada uno de estos cambios importaba algún tipo de modificación a la Constitución propiamente dicha. Y se resolvió que no son cambios constitucionales, porque si no, para los cambios constitucionales deberían dictarse una ley de compromiso previa y además realizarse todo lo que establece la Constitución para su recambio. ¿Avanzamos? Luego están los instrumentos internacionales de derechos humanos sin rango constitucional, que no forman parte del bloque de constitucionalidad, pero sí son superiores a las leyes. Acá ustedes habrán visto en otro momento histórico, ahora un poco apagado, todo lo que es la reglamentación del Mercosur. Son tratados de integración que delegan competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. A diferencia de la del inciso 22, la aprobación con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. O sea que, como vemos, ya no es tan fácil ser funcionario público. Hay un montón de normativas que tenemos que ver en caso de tensión legal y resolver en función de las mismas. Y cuando hablamos de tribunales supranacionales nos provoca duda qué pasa con la Corte Suprema, cómo juega la Corte Suprema. Y entonces tenemos que nuevamente volver al articulado. Dice que el artículo 108, que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Y con posterioridad, a partir de la reforma que habíamos hablado, se crean los tribunales supranacionales contra violaciones a derechos, declaraciones y garantías del Pacto de San José de Costa Rica, y se establece como requisito previo que debe agotarse la jurisdicción local. Y el trámite importa que se presente una queja o denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la valora favorablemente la pretensión, la pasa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve. Aunque parezca mentira, disposiciones administrativas, decretos, fallos entre particulares pueden ser objeto de revisión cuando haya un derecho humano afectado. Los fallos y recomendaciones no obligan a la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto quiere decir que los tribunales supranacionales no son supracorte, que continúa siendo el máximo tribunal de la nación, pero sí al Estado Nacional. Generalmente, estas recomendaciones de tribunales internacionales pueden tener determinadas características que vamos a ver más adelante, pero en general y hasta ahora obligan al dictado de una normativa compatible. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que la Corte Interamericana ha resuelto que deberían llevar adelante los juicios de la verdad por las acciones de lesa humanidad en contra de dos pronunciamientos legislativos del país uruguayo, y también relativas a la responsabilidad del Estado argentino en varios casos, como así también el Estado peruano y colombiano por
el tratamiento a pueblos originarios que obligó a indemnizarlos y adecuar el comportamiento futuro ulterior con ellos. ¿Avanzamos? Una pregunta. ¿Sí? Y en el orden local, usted se refería a fallos resueltos por la Corte Interamericana. ¿Y a nivel nacional cuál es? A nivel nacional hemos tenido el caso Bulacio, es el más común, que se recomendó. En el caso Bulacio había sido detenido una persona, un joven que había ido a un recital en una seccional policial de la Policía Federal. Esta persona recibió contusiones y falleció encontrándose detenido por, en ese momento, un edicto policial, que era el edicto de desorden. La causa tuvo muchas vueltas y prescribió para la autoridad argentina. Esa prescripción fue impugnada, llegó a la Corte y la mantuvo a la Corte Suprema nuestra. Se hizo la denuncia por negación de justicia, los familiares y organizaciones de derechos humanos, y la comisión resolvió que debía indemnizarse a la familia. También otros casos como el derecho a réplica, la libertad de prensa y el derecho a réplica también fueron llevados a la Corte Interamericana y resolvió a favor del principio no escrito del derecho a réplica, que importaba la posibilidad, en caso de afectación a algún derecho, en este caso al honor o al dar su posición sobre determinado tema, que el Estado debía favorecer esa práctica con el fin de satisfacer el interés de decir la verdad. Sí, te escucho. Creo que lo que agrava también el caso ese es que no se informó a los padres diciendo que Walter Bulacio era menor, y eso también generó todo un tema a posteriori, ¿no? Sí, sí, pero principalmente era el agravio por el que llegó a la Corte fue por una infracción a los derechos humanos. Porque entendámoslo bien, las infracciones a los derechos humanos... Fue en realidad acceso a la justicia, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, y en realidad la Corte no termina fallando, sino que el Estado argentino, creo que fue en el 2008-2009, se allana a la demanda. Sí, lo concreto es esto. Luego tenemos que ver que las infracciones a los derechos humanos solo pueden ser cometidas por el Estado o funcionarios del Estado. ¿Sí? En este caso concreto no es una cuestión interparticulares. Por eso nos detenemos en esta instancia, porque esto está dirigido a la gestión dentro de la administración. Y ojo que administración hay entre los tres poderes, ¿eh? No es patrimonio del poder ejecutivo. El poder legislativo tiene funciones administrativas, el poder judicial también, los órganos extrapoder o de control como la Defensoría, etc. Solamente el Estado puede cometer esas infracciones. Entonces, esta es la vía para llevar adelante un reclamo cuando se cierran las puertas del Estado. O sea, un particular a otro le comete delitos privados o delitos particulares, o pueden ser delitos federales cuando el bien jurídico tutelado implica un peligro general. Pero la norma de violación a los derechos humanos, en el caso Bulacio concretamente, es que ni el Estado, a través de la policía, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, ni el Estado, a través del Poder Judicial, para llevar adelante una investigación en plazos razonables, porque imaginemos que acá pasaron más de 12 años sin dictar sentencia definitiva, y antes que me olvide, es muy importante destacarlo, este caso fue tan emblemático que determinó un cambio en el derecho penal de fondo en cuanto a la interrupción de las prescripciones. En ese momento era lineal, desde la fecha de producido el evento dañoso, el delito, en este caso la muerte del joven Bulacio,
continuaban los 12 años siguientes y se producía la prescripción. Esta recomendación de la Corte Interamericana, la cual el Estado Nacional, como bien dijo el compañero, se allanó, y la compañera también, se allanó, importa un nuevo cambio legislativo. Esto es que hay hechos interruptorios. Por ejemplo, la toma de declaración indagatoria, el acta de elevación a juicio, el comienzo de la etapa a juicio, ya no es lineal, ya no es aritmético, porque también tenemos que entender que la prescripción, si bien es un instrumento de orden público, es una creación legislativa de cada Estado. Entonces, a través de ese instituto se priva de justicia y se priva de verdad. Entonces, esa legislación que puede ser importante para sacar la espada de Damocles, para ver cómo si el Estado no tuvo fuerza para perseguir a una persona, no puede estar sometido eternamente a esa hipótesis de persecución, en este caso concreto implica todo lo contrario, implica que el Estado apaña a sus propios miembros. Entonces, por eso se hace necesario que se lleven medidas adecuadas para el caso. Y por eso fue la reforma al Instituto de la Prescripción Liberatoria en materia penal. ¿Vos querías decir algo? Sí, sin ánimo de polemizar y adhiriendo a esta idea clásica, digamos, del sujeto activo, violador de derechos humanos, me parece interesante señalar que esto no es tan absoluto, que existen tendencias, por ejemplo el doctor Moreno Campos va en este sentido, de que no solo los estados pueden violar derechos humanos, sino que él se refiere, por ejemplo, a organizaciones armadas, en el caso de la FARC, que las individualiza concretamente, y hace todo un desarrollo de cómo es posible que existan otros sujetos que podrían entrar en este concepto de, insisto, agente activo, violador o afectador de los derechos humanos personalísimos. Te pido que siempre que hables con el afán de polemizar. La idea es enriquecernos. Vos me dijiste porque, te digo por qué, porque la introducción tuya fue sin ánimo de polemizar. Al contrario, la polémica aviva los conceptos, los refresca y se pueden compartir o no. Yo no lo comparto en absoluto. Por eso, y no lo comparto y les voy a dar mi fundamento concreto. La idea de que haya un resguardo de tal magnitud, que es el bloque federal, respecto a violaciones a derechos humanos, importa la necesidad de que todos sepamos que no podemos ser avasallados por el Estado. Los otros delitos son delitos de carácter meramente sometidos al Código Penal. Y con el agravante, en el caso puntual que vos mencionás, y yo te voy a dar un caso concreto, que el Estado Nacional tenía todas las herramientas, tenía los jueces, tenía los fiscales, tenía la potestad de llevar adelante todas las investigaciones del caso. Entonces, si el Estado no lo hizo, no puede imputársele a una persona que, por ejemplo, quiera eludir la acción de la justicia. El derecho a la libertad es inmanente a la persona humana. O sea, si yo cometo un delito y me profugo, estoy haciendo algo que puede ser reprochable desde muchos puntos de vista, pero es mi decisión. Acá, en los derechos de lesa humanidad, el que se profugó fue el Estado. El Estado se amparó en decisiones y en un poder absolutamente desmesurado y sin ningún control de ninguno de los otros órganos del Estado, que eso es la violación a los derechos humanos. Cuando el Poder Ejecutivo, en el caso Bulacio, lleva adelante un delito, no lo investiga, y encima otro poder del Estado no hace nada para desentrañar la verdad, ahí es un caso típico. Y si te desafío, si llegara esto a Moreno Campo,
que se fije en delitos de la FARC, que estamos hablando del año 82, 83 e incluso antes, que no va a haber más de 4 hojas en el expediente, porque el Estado renunció a la política de investigar delitos y iba, secuestraba, torturaba y desaparecía a los que ellos les parecía que eran autores de esos ilícitos. Entonces, de ninguna manera se puede comparar ni estas acciones, ni las acciones que pueden ser de lo ético reprochables de la lucha armada. Pero el Estado tenía la posibilidad de llevar adelante juicio, detener a personas, interrogarlas y hacer un sumario. Cualquier hecho de FARC o Montonero podría implicar tomos y tomos, vos sos abogado, legajos y legajos y legajos de prueba. Acá si vos te fijas en los expedientes, no van a tener más de 5 o 6 hojas. ¿Qué va a tener? El hecho puntual denunciado, 4 fotografías y un volante de FARC o Montoneros, ERP, etc. Y no investigaron más. ¿Por qué? Porque la política era secuestrar y matar. ¿Comprenden? Entonces, no podemos asimilar a quien tenía el poder del Estado y podía investigar a alguien que, más allá de la reprochabilidad o no de en cada caso concreto, que se le pudiera hacer, pero esa es la gran diferencia. Y creo que acá también lo charlamos en un momento, lo vamos a tratar el tema porque en una de las filminas está. Entonces, esa es la gran diferencia que yo tengo. Una pregunta. ¿Sí? Yo no soy abogado, así que... Lo bien que te va. Provoca serias reacciones alérgicas. Soy periodista. El tema es decir, no es que el entendimiento general es que la no prescripción es para delitos que comete el aparato del Estado. Digo, en la diferencia, el delito que hace cualquier agrupación que uno pueda tener, más allá del juicio, del prejuicio que uno pueda tener. Digo, esa no es la diferencia sustancial que lo hace imprescriptible, delito de lesa humanidad, con lo cual no se lo puede llevar a una misma instancia uno que otro. Viste, este es el problema de los abogados. Dijimos exactamente eso y vos no llegaste a entenderlo. Estamos diciendo eso. Que solamente van a ser delitos de lesa humanidad. Usted lo entendí, digo, a vos no lo que estaba diciendo, digo, no es que no lo entendí, usted lo entendí. Me pregunto si ese es el principio general. Ahora, igual volvemos en un ratito con eso. Quería agregar algo, porque lo que dejó Bulacio, que tiene que ver con el tema que estuvimos viendo, es que acá había leyes que eran en la jerarquía eran menores, estaba el memorándum 40 de la policía, que era que en definitiva, por medio de eso, o sea, se ampararon, que era totalmente inconstitucional, incluso no solo con los instrumentos internacionales, sino con el propio artículo 18 nuestro, que por medio de ese memorándum la policía se arrogaba el derecho a hacer racias, de por ejemplo si tenía menores, no llamar a los padres, no dar información al juez. O sea, eso también se puso a la luz con Bulacio y es parte de como una investigación, una opinión consultiva de la Corte Internacional en la 17 sobre este tema de los menores, donde nombra este problema de Argentina. Voy a disentir parcialmente con vos y lo vamos a ver en la unidad 3, el tema ese de concretamente los edictos, el poder policial y demás. Tenía pronunciamientos varios de la Corte en que el poder y los edictos policiales eran legítimos. Pero vamos a hablar, yo tengo un capítulo especial para eso. Pero igual todavía no dice eso, porque Bulacio es... Claro, pero por eso te dije parcial disidencia. ¿Por qué? Porque no es constitucional algo que la Corte dijo profusamente que era constitucional. Es inadmisible con el nuevo estándar a partir del 94, porque ahí es cuando hablamos que tenemos que sincronizarnos con la jurisdicción y con la legislación internacional, esto era manifiestamente incompatible.
pero ningún tribunal lo había dicho hasta ahí, ni la Corte Suprema nuestra. Por eso te decía, Claro, ¿sabés? sí entendí. O sea, que acá no había problema con eso, por más que Era legítimo, y tan legítimo estaba, y se los adelanto, que el jefe de policía tenía en su cabeza 3 funciones. Eran pocas: ejecutivas, legislativas y judiciales. Casi nada. O sea, podía dictar bandos, fijar zonas de actuación, esas serían legislativas. Ejecutivas, era la autoridad de comprobación de la infracción. Judiciales, lo juzgaba, por ejemplo, sancionaba a alguien con 30 días de arresto, y era casi como el Vaticano, podía perdonar en cualquier estado de la causa, vaya a saber por qué. Por nuevamente aplicar sus condiciones ejecutivas, ejecutables. No, pero lo que quiero decir es que avanzaba contra un principio de derecho judicial, que es la sentencia debe cumplirse. En cualquier estado de la causa podía modificar y dejar sin efecto la sentencia, pero vamos a volver a eso, porque tuve la suerte de participar en la redacción del Código de Convivencia en el año 98, y a lo mejor de la Ciudad de Buenos Aires, y a lo mejor le voy a contar algo que le interese. ¿Sí? Doctor, Sí. yo siempre tuve la inquietud de que cuando se hizo la última revolución, que comenzó a hacer desaparecer gente, había un antecedente en la época constitucional con lo que se llamaba la AAA, que también hacía lo mismo, pero me parece que esa parte quedó, como se puede decir, en la impunidad. O sea, no se hizo una investigación exhaustiva y todo esto, como se hizo desde el momento en que comenzó la revolución. Cuando comienza la sangre en nuestro país es muy relativo. Para mí hay un hecho absolutamente, y esta es una visión política que puede ser compartida o no, pero para mí el hecho fundacional de la violencia fue la convalidación en 1930 de la Corte Suprema de Justicia del golpe de Estado de Irigoyen. Ahí, cuando el máximo poder judicial de la nación dice que en caso de turbulencia e inseguridad, más o menos así, ¿no?, el Estado debe hacer lo posible para mantenerse, y por lo tanto es legítimo derrocar a un gobierno que no puede asegurar la vigencia de la ley. O sea, que en lugar de decir que el ejército debe subordinarse al poder judicial, al poder ejecutivo, dice no, es legítimo que el poder militar, porque en ese momento era un poder, vaya por encima del poder electo. Bueno, avanzamos un poquito. Sí, pero, doctor, eso que usted dice justificaría a lo mejor, hipotéticamente, lo del golpe militar, porque en ese momento no estaban dadas las garantías de que el gobierno pudiese mantener orden, etc. Siempre. Pero lo que yo quiero decir es que había un poder dentro del Estado que ejecutaba personas impunemente. Pero ese poder en el año 30 no lo eligió nadie. Pero bueno, pero podemos también hablar del 55, o sea, es una larga discusión de carácter político. Yo pienso que el quiebre constitucional de 1930 es la madre de todos los males. Bueno, sigamos. Doctor, ¿Sí? disculpe, quería hacer una aclaración para los que no sean abogados respecto de la prescripción liberatoria en materia penal. Sí, actualmente los actos interruptivos de la prescripción, que se interrumpen el cómputo de la prescripción cuando uno está procesado por un delito, son varios, ¿no?, como la elevación al juicio, llamada indagatoria, pero lo que quería aclarar
para todos los delitos. Es decir, no hace falta que se trate de una violación a los derechos humanos. Es decir, si alguien le da una trompada a otra persona, le hace saltar un diente, también para el cómputo de la prescripción, cada vez que se dé uno de estos actos, se interrumpe y en consecuencia una persona puede estar 7 años sin salir del país por haber dado una trompada. Esto lo quería aclarar para que vean cómo se ha modificado el panorama, que si bien de un lado le da la posibilidad al Ministerio Público de acusar mejor, también desde la perspectiva del habitante, ¿no? de la persona, puede estar con esa espada de Damocles, ¿no? Con la persecución estatal mucho más tiempo sin saber cómo va a resolverse el proceso. Simplemente eso quería comentar. Está bien. Creía que diciendo que en la parte general se modificó el instituto de la prescripción era suficiente. Bueno, avanzamos. El bloque de constitucional debe tener fuerza normativa y en la ley suprema de la nación. La forma de mantener la supremacía es mediante el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad se extiende a todo el bloque constitucional y tiene diferencias de acuerdo a los distintos sistemas. Con relación al poder del Estado que interviene, lo puede llevar adelante el Poder Judicial, puede ser un control parlamentario, puede ser el Ejecutivo, puede ser mixto o sui generis. En cambio, y con relación al tiempo de la consulta, el control de constitucionalidad puede ser previo a la ley y vinculante, consulta previa a la ley o su entrada en vigencia de carácter no vinculante y posterior al dictado de la ley. Volvemos. ¿Qué quiere decir? Que decimos que hay un estándar, pero los estándares legislativos también merecen una interpretación jurisdiccional. Entonces, a nosotros nos parece que estamos resolviendo bien, o el Poder Judicial cree que resuelve bien un caso concreto, o el Poder Legislativo sanciona una ley. Y a todos nos parece que eso es legítimo. Entonces, no, ni que hablar de la ley de medios, pero véanlo y analícenlo como quiera dentro del control de constitucionalidad, que ni más ni menos el conflicto más grande que se atraviesa en este momento en materia jurisdiccional. ¿Sí? Con relación al poder del Estado que interviene, o sea, el control lo puede hacer el propio Poder Judicial, el parlamentario, o sea, el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo, o puede haber dos poderes que intervengan. Y también existen en algunas legislaciones un control constitucional de carácter previo a la ley vinculante. ¿Qué quiere decir? Esto es el Tribunal Constitucional en la Constitución de España refiere que en aquellas materias que puedan tener algún tipo de conflicto de carácter constitucional, se le envía por parte del Poder Legislativo la norma para que se expida el Tribunal Constitucional. Y si dice que a su criterio sería inconstitucional, la baja. Dice, no la avalo. Y ese dictamen es vinculante. Esa norma no podrá presentarse con la idea de ser ley futura. Consulta previa a la ley o su entrada en vigencia de carácter no vinculante. Esto puede ser que ya se haya dictado la ley, ¿sí? Dicen, vieron que muchas leyes tienen una cláusula transitoria, dice, esta ley va a empezar a ser vigente a partir del año 2015. Entonces, durante todo ese periodo puede ser sometido a esta norma. O posterior a la ley, que es el caso más concreto, se dictó la ley y después se revisa su constitucionalidad o no. Esto también, reitero, estas cuestiones, hablamos de la ley, pero rige a toda disposición de carácter administrativo que tenga efectos para terceros.
en relación al órgano y a la modalidad puede ser concentrado. Esto es que un único tribunal u órgano, por ejemplo la Constitución francesa es de carácter administrativo, está dentro del poder ejecutivo, que hace el análisis del mismo. Mixto, en distintos tribunales, uno con competencia originaria sobre temas concretos y otro en forma general. Tal es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. El Tribunal Superior de la Ciudad tiene competencia originaria en determinados temas y va a resolver la constitucionalidad o no. Difuso, que es el sistema argentino, que surge de los artículos 116 y 43. Como ¿Qué es algo difuso? Algo que no se sabe muy bien. No, difuso es que no hay un órgano específico que es el encargado de dictarlo. Lo puede dictar desde un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta un juez, y si no se ofende a nadie, de Calamuchita. Cualquier juez puede decidir sobre la constitucionalidad o no de una norma para el caso concreto. ¿Por qué? Porque por disposición constitucional estas declaraciones no son derogatorias. O puede ser de carácter supranacional, como ya habíamos visto, que puede ser la Corte, el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana. ¿Avanzamos? Está circulando, ¿no? Para que usted en el presente. Ahora va a llegar. Todos llegan a esta vida. Y también tenemos el control de convencionalidad. El artículo 31 de la Constitución habla de una supremacía en igualdad con la Constitución Nacional. Importa la necesidad de adecuación de toda legislación, disposición o fallo con lo convenido internacionalmente en materia de derechos humanos. Entonces, este control lo debemos hacer, reitero, nosotros mismos antes de firmar. Todo aquel que firme haga este control. El derecho de los tratados, que ahora vamos a ver a qué se refiere, operatividad y exigibilidad plena. Todas las normas vigentes son palancas de carácter operativo que mueven todo el sistema. Y hay un control funcional y otro de carácter jurisdiccional. Consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad y del control de convencionalidad. Según las distintas legislaciones puede implicar su inaplicabilidad al caso concreto. Esto es lo que pasa en el sistema nacional. Su inaplicabilidad general posterior a casos similares o directamente su expulsión del sistema legal. Acá, por ejemplo, acá tenemos un caso que está pasando ahora. El colegio público trató de poner una declaración de constitucionalidad con Luis Domínguez a través de, digamos, en general, por decirlo de una manera para que entiendan todo, en general a todo el proyecto de reforma judicial. ¿Qué le contestaron? Que mucho le dijimos que no hiciera porque era extemporáneo, o sea, estaba fuera de tiempo. La ley no había sido sancionado, no hay un acto concreto, que es lo que sostiene el Poder Judicial a esos jueces, no hay un acto concreto que vulnere las garantías de un determinado grupo o persona. Como se puso en general, es que, digamos, se rechazó. ¿Cuál es el sostenimiento? Que no hay un caso concreto. Caso concreto implica a nivel judicial que haya una persona o un grupo de personas realmente afectadas por esta normativa. Por supuesto, hay más posibilidades de presentaciones, pero me refiero, es un caso que está pasando y que la gente por ahí no entiende, el que no es abogado no entiende, dice por qué está pasando y por qué se falló que se rechazaba porque era abstracto, el objeto era abstracto, o sea, no se podía rechazar una ley o primero un proyecto
esto lo digo porque es importante, porque se aplica, no es que son cosas abstractas y nunca se dan los casos de pedido de inconstitucionalidad, se están aplicando y está en cada uno, digamos, ver cuándo es el tiempo de pedirlo, porque también es una cuestión de abogado, ¿no? O sea, es una cuestión de estrategia. Además, sí, el concepto de caso como límite de la jurisdicción se va flexibilizando. No es tan rígido como hace 10 años. Claro, no hace falta que esté Juan contra el Estado Nacional, sino que haya un colectivo que puede ser afectada por una norma, pero tiene que existir la norma, tiene que superar el mero debate. O sea, un proyecto de ley no es ni más ni menos que una esperanza de que esto sea algún día ley. No hay un derecho afectado en forma real. El tema del caso, que muy bien señala acá el compañero, no implica una afectación actual eminente. Puede ser que ni una legitimación acotada. Antes solamente podían hacer juicios a aquellos que eran realmente afectados por un hecho concreto. Ahora hay un interés colectivo que permite, por el artículo 42 y parte del artículo 43, reclamar puntualmente en caso de afectación posible y real. El artículo 41 de la Ley General de Ambiente también nos habla específicamente de algo que potencialmente pueda afectar a un común denominador de personas, implica un caso concreto. Pero lo que acá señala la doctora es que un proyecto de ley no puede ser sujeto de reproche de constitucionalidad o no, salvo por los miembros de las mismas cámaras que van a adecuar y pueden rechazarlo o no. Solamente va a ser inconstitucional cuando se promulgue como ley. Y esto importa que también, como en el caso concreto, el control es jurisdiccional y difuso, implica que tiene que ser norma primero y a posteriori de su entrada en vigencia. Y para la expulsión del sistema no existe en nuestro código normativa al respecto. Existe un principio de economía procesal y congruencia que los fallos de la Corte, cuando son sustentados sobre la inconstitucionalidad, crean una adhesión inmediata en los tribunales inferiores. Pero no hay, a diferencia de la Corte estadounidense, que fijan los precedentes que son obligatorios para los tribunales inferiores, en este caso no existe. Por lo tanto, para que algo exista, tiene que ser o una ley, o un decreto, o una resolución firmada. Pero ¿Sí? además, que fue el caso de esta doctora, y también rechazó otro más por las mismas condiciones, tiene, según este concepto, ojo, puede haber otro juez que diga que no, que lo acepte, tiene que ser un caso concreto, o sea, tiene que estar afectando a una persona o un grupo de personas en concreto, no puede ser en general, Sí. o sea, que sería lo que... Claro, para que haya algún pronunciamiento judicial tiene que haber una afectación. Si no hay afectación, es abstracto, no hay de qué pronunciarse. Ahora, en cierta cosa, tuvo un fallo bastante conservador en términos de legitimación y del concepto de caso. Sí, pero yo creo... No, perfecto. Pero yo creo que no había caso porque no había norma. Claro, O sea, eso es insalvable. ese era el escollo Pero fundamental. si la norma Existiera. Sí, si la norma fuera promulgada, no podía eludir el tratamiento que se planteara. Y es una norma claramente muy discutible. Yo la estudié el tema, si quieren lo hablamos en otro momento. Bueno, vamos a entrar en qué entendemos por derechos humanos, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos se refiere a un conjunto de principios, disposiciones, recomendaciones, facultades, institutos y reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por su condición de tal.
que reconocen formas y derechos básicos para que se tengan por digna y humana. Se van extendiendo a idénticos efectos a la honra, a la acción de un plan de vida propio y en sociedad, al hábitat, el trabajo, el consumo, las comunicaciones, el transporte, los ecosistemas indispensables para la vida, el planeta y el compromiso intergeneracional con las futuras generaciones. Ustedes pueden adherir, en algunos casos se habla de generaciones de derechos humanos, que podemos indicar que existen 4, y otras a que existe un derecho fundamental, que es el derecho a la vida y a vivir dignamente la misma. Adhieran al que quieran, si quieren lo charlamos. ¿Avanzamos? Concepto restringido de derechos humanos. Son afectaciones a la honra, a la vida y a la dignidad de las personas. Las 4 generaciones se corresponden con el reconocimiento normativo histórico que han ido recibiendo. La primera fue la vida, el famoso no matarás. Luego la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, de la Revolución Francesa. Se van sumando los políticos, al compás de una colosal revolución industrial se generan los derechos del trabajador. La tercera coincide con la vida en sociedad, tal como actualmente la conocemos, al bienestar, al hábitat, los derechos del consumidor, etc. Y la cuarta, aquellos que contemplan un compromiso transgeneracional, tales como el ambiente, la bioética y la manipulación de energías o armas nucleares y atómicas que pueden crear consecuencias para generaciones futuras. De ambas formas, siguiendo una teoría o la otra, la protección debe considerarse integral. Bueno, acá señalamos las normas con rango constitucional que habíamos enumerado antes. ¿Cómo impacta esto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires? El título segundo habla de políticas especiales. Tenemos la salud, la educación, el ambiente, el hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad entre varones y mujeres, niñas y adolescentes, juventud, personas con necesidades especiales, trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación, economía, finanzas y presupuesto, función pública, ciencia y tecnología y turismo. La inserción de estas políticas especiales implica un reconocimiento al legislador de la ciudad de preeminencia de las mismas. Como habíamos dicho antes, siempre que se produzca tensión, vamos a ver si hay idéntico rango de derechos a asegurar o no. Todos estos han sido nombrados en la Carta de la Ciudad y se les asigna un rasgo especialísimo. Entonces, gracias. Entre derecho común o la posibilidad concreta de reconocer uno de estos derechos, que no azarosamente están indicados, sino que responden a las necesidades normativas que en función de ellos se deben dictar, debe considerarse preeminente. ¿Sí? Los no abogados pueden hablar también. Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que habíamos hablado hace un rato. Se dictó en 1989 y entró en vigencia Los tratados se celebran para ser cumplidos, pacta sunt servando. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, así como los contratos, si uno hace un contrato entre particular, el tratado no es más que eso, un contrato entre Estados. Entonces, si el Estado toma la decisión de firmar, el Estado interviene a través del Poder Ejecutivo y a través de la Cancillería.
llega a acuerdos internacionales, si esos acuerdos internacionales se plasman en un tratado, ese tratado debe necesariamente someterse a revisión del poder legislativo y se dicta la ley que en consecuencia resulte. Si esa ley fuera tan importante y los principios, declaraciones y derechos contemplados podrían ser considerados dentro del bloque de constitucionalidad, podrían, como habíamos dicho, incorporarse al inciso 22 del artículo 75. Los usus fori son aquellas enseñanzas en materia de derechos internacionales que parten de la doctrina, el derecho de gente, resoluciones de tribunales internacionales que sirven de fuente del derecho en aquellos casos en que no están legislados. Obligan a la Corte Suprema, cuando corresponda, a aplicar el derecho de gentes y el que surge de la comunidad internacional. Esta es una nueva restricción que trae aparejado la interpretación de donde estriba la ley suprema. Antes el último intérprete y exclusivo era la Corte en cuanto a la legislación nacional. Ahora debe realizarse en función de lo que surge del derecho que emana de la comunidad internacional. La jurisprudencia internacional fija estándares legales en materia de derechos humanos. Es interesante aclarar qué es el tema de aplicar el derecho de gente. El derecho de gente es el derecho que inveteradamente es reconocido por la comunidad internacional, que ya no es tan derecho de gentes, sino que fue suplantado por el derecho internacional de los derechos humanos a partir de las declaraciones de 1945 en adelante. Entonces, es un derecho que, como dice el final, es un estándar mínimo al cual debe acogerse toda la legislación. Un segundito. Instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo formalizan el Poder Ejecutivo por medio de Cancillería. Lo ratifica el Poder Legislativo por una ley. Ambos, a través de su iniciativa legislativa, pueden proponerse, conforme lo habíamos dicho, para incorporarlos a la Constitución Nacional. Los interpretan y aplican funcionalmente, todos los agentes del Estado, y los interpreta finalmente el Poder Judicial, como habíamos visto, por tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad. Los tratados o instrumentos internacionales, para ser más abarcativos, tienen restricciones y límites. La denuncia, que esto quiere decir la no aplicación futura, las reservas de algunas de sus cláusulas, las normas que condicionen el ejercicio de derechos individuales, las cláusulas interpretativas, la cláusula de escape y las derogatorias. Y por último, como habíamos dicho, los instrumentos internacionales rigen en las condiciones de su vigencia. Estos son los órganos que esto no se excede a nosotros. Y esto es la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado, siendo la doctrina clásica del derecho internacional de derechos humanos, que se desarrolló a partir de la Carta de las Naciones Unidas y de los sucesivos instrumentos internacionales, que los Estados partes tienen responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos, sin perjuicio de la responsabilidad penal de carácter subjetiva de los infractores. Los juicios de Nuremberg, de Tokio, fueron el ejemplo mismo de que la comunidad internacional persigue también a los autores de delitos. Los de Kosovo, todos los tribunales supranacionales y ad hoc que se han ido formando
van demostrando que además de la responsabilidad internacional de los Estados, los autores de estas terribles violaciones van teniendo responsabilidad personal. Y quedan como derechos suprapersonales y que exceden el control jurisdiccional y eventuales prescripciones, que son el derecho a la verdad y la memoria personal o colectiva, que es una derivación razonable de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen los pueblos de acceder a la información, la justicia y a la no impunidad, las cuales son imprescriptibles. Esto es una interpretación que ha dado la Corte Interamericana en nuestros países que están adictos en determinado momento a los golpes de Estados. Dice que la doctrina internacional en la materia se encuentra conteste que la legislación nacional, sea por autoamnistía, no sé si le suena la palabra, indulto, prescripción, perdón, morosidad judicial o disposiciones de derecho interno, es ineficaz e inoponible para restringir este tipo de acciones. Barrios Altos. Barrios Altos. Barrios Altos es el tema puntualmente, y además la doctrina de que supongamos que tenemos un dictador que da un golpe de Estado a sangre y fuego y dura 20 años en el cargo. Los delitos habrían prescrito todos, pero como él maneja el poder del Estado, sería absolutamente ilusorio pensar que esta persona nunca va a tener que responder por estos temas. Responsabilidad individual, derecho penal internacional de los derechos humanos, tenemos los juicios de Nuremberg, el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Tokio, ambos fueron consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Otros juicios menores que hubo, Corte Penal Internacional, ex Yugoslavia y para Ruanda, Corte Europea de Derechos Humanos en Asuntos Generales, juzgados nacionales que ejercieron y ejercen jurisdicción internacional. Delitos contemplados en el Estatuto de Roma, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Del preámbulo del Estatuto, delitos identificados en el artículo 5, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. El artículo 5. ¿Cuáles son los crímenes de agresión? De una potencia contra otra. Generalmente impune si la potencia es Estados Unidos. Y en el caso de que sean corporaciones y empresas grandes internacionales, ese tipo de cosas, debería haber otro tipo de derechos. No, ya están tipificados. Depende el injusto que cometan, va a ser la persecución que se haga. Si fuera un delito contra el ambiente, se va a ver quién es el tribunal competente, el que actuará en consecuencia. Entonces tenemos un nuevo estatus internacional. Se reconoce legitimación y protección del hombre. A diferencia antes que eran solamente los estados que tenían. Se reconoce estatus de sujeto protector a la comunidad internacional. Cuando acá hablamos de ampliar la legitimación, estamos hablando de esta herencia de carácter internacional. La comunidad internacional no deja de ser un colectivo que puede ir y reclamar a tribunales internacionales. Se confirma la responsabilidad internacional de los estados, se legitima la responsabilidad internacional de los autores de violaciones a los derechos humanos. Se reconoce el estatus de víctimas a las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte, y a ciertas organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos, dedicados a la religión, instrucción, etc. Y otros lugares objetos que tengan fines humanitarios. O sea, aquellos que son víctimas de corporaciones son
hombres con reconocimiento internacional y tienen el estatus de víctima y por lo tanto pueden actuar, tienen legitimación activa que era desconocida anteriormente. Por eso el derecho de gente que habíamos hablado se ha modificado por este nuevo estatus internacional. Y los antecedentes, tanto la jurisprudencia, la legislación local crea un nuevo conjunto normativo que hable al respecto. Bueno, yo acá en la presentación lo seguí esto en cómo lo bajamos a las normas de la ley penal. No lo voy a aburrir porque no es materia del caso. La idea es que así como la ley penal debe adecuarse a estos parámetros internacionales, las normas de carácter administrativo también lo deben ser, y todas las normas en general, tanto aquellas referidas a situaciones particulares como a situaciones generales. Volviendo al tema de este estatus internacional, no tenemos que bajar el estatus local y ya resulta inadmisible toda normativa, disposición o actuación que impida el cumplimiento de un derecho fundamental, que agravie cuestiones relativas a la dignidad, cuestiones relativas a la discriminación, sea por edad, sexo, religión, etnia, etc., o que provoque un menoscabo a estos principios. Tenemos que tratar de impregnar todas las resoluciones de estos principios generales. Y reitero, si bien es un tema particular, esta cuestión importa ni más ni menos que democracia. Y por si les interesa, lo voy a dejar para que veamos la última filmina. Ante algunas tentaciones de agravamiento de penas, delitos más severos, etc., César Beccaria, que fue un escritor del siglo de oro, era italiano, pero está considerado dentro del siglo de oro en Francia e Italia, escribió esta cuestión, que lo quiero compartir. Uno de los mayores frenos del delito no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad. En consecuencia, tanto la vigilancia de los magistrados como la severidad de un juez inexorable debe ir acompañada para ser útil de una legislación suave. Ahí se oponía a la guillotina. La certidumbre de un castigo, aunque sea moderado, causará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, pero unido a la esperanza de la impunidad. Porque cuando los males, aunque mínimos, son seguros, amedrenta siempre los ánimos humanos, mientras que la esperanza, don celeste que a menudo es el único que poseemos, aleja sin cesar la idea de los mayores, en especial cuando la impunidad, que la avaricia y la debilidad procuran muchas veces, aumenta su fuerza. Esto es, tratemos de cumplir la ley, no busquemos sanciones ni condenas ejemplares, sino las condenas justas para el caso concreto. Esto es lo que les quería transmitir en esta primera reunión y dejamos abierto para cualquier consulta.